Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Sofía Rivera. Soy coordinadora del Grupo Técnico de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras tecnologías, y en esta oportunidad voy a brindarles información complementaria del módulo que están adelantando, específicamente la unidad 1, prerequisitos para la obtención de un registro sanitario, con énfasis en las certificaciones que deben cumplir tanto fabricantes como importadores. Vamos entonces a hacer referencia a que el decreto 4725 del 2005, el cual reglamenta el régimen de vigilancia sanitaria y obtención de registros sanitarios para dispositivos médicos, establece dos tipos de certificación para fabricantes e importadores. En el caso de fabricantes, la norma estipula que deben implementarse buenas prácticas de manufactura, para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social debe expedir la reglamentación correspondiente. A la fecha, el Ministerio no ha expedido la reglamentación y, por tanto, la misma norma prevé que mientras eso sucede, el INVIMA debe efectuar visitas donde se verifican las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad. Es decir, a los fabricantes se emite un concepto de condiciones sanitarias que estará vigente hasta tanto se implementen las buenas prácticas de manufactura. Con relación a importadores, la norma prevé que deben certificarse en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. Para ello, el Ministerio de Salud expidió la resolución 4002 de 2007, donde en esta resolución se adopta el manual de requisitos de almacenamiento y acondicionamiento, que son todos los requisitos que debe cumplir el importador que desee obtener esta certificación. El trámite es muy sencillo. El interesado debe realizar una solicitud diligenciando un formato único que se encuentra disponible en la página web del INVIMA, solicitando la visita de certificación. El procedimiento que se sigue y la información está disponible acá en la unidad. Una vez se recibe esa información en el INVIMA, se programa la visita con un término de 90 días hábiles para atenderla. O sea, la visita es realizada dentro de ese lapso de tiempo de 90 días hábiles. La vigencia de la certificación es de 5 años, contados a partir de la fecha donde se emite el concepto de cumplimiento en la correspondiente acta de visita. Vamos a entrar a mirar requisitos un poco con más detalle de la certificación en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. Vamos entonces a buscar los aspectos que hay que cumplir para certificarse en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos médicos. Y vemos que se pueden agrupar en 4 categorías grandes. Unos relacionados con infraestructura y condiciones de saneamiento e higiene, y los requisitos asociados al almacenamiento y acondicionamiento propiamente dicho. Estas dos grandes categorías cubren requisitos que van desde el momento en que el producto ingresa al establecimiento, es decir, en el momento en que se recibe la importación, hasta la liberación del producto para distribución. En un tercer grupo encontraríamos requisitos de control y seguimiento. Abarcan desde la entrega del dispositivo médico o equipo biomédico al distribuidor o usuario final, y tiene cobertura sobre todas las etapas de seguimiento referidas a gestión de eventos e incidentes adversos asociados al uso de los productos, o gestión de quejas, reclamos de los usuarios, e incluso la disposición final de producto en aquellos casos en los que se tenga producto no conforme que retorna a las instalaciones del importador y por tanto se debe aplicar el procedimiento dispuesto para tal propósito. Tenemos también requisitos básicos del sistema de calidad. Estos requisitos son transversales a todo el proceso e incluyen la política de calidad, la planeación y realización de auditorías de calidad y autoinspecciones, y frente a estas auditorías y autoinspecciones, el importador debe emprender las acciones correctivas y preventivas y hacer monitoreo de la efectividad de las acciones emprendidas. También se establecen requisitos en cuanto a control de documentos y control de registros.
Allí es importante destacar que el control de documentos establece una serie de requisitos muy sencillos, pero a la vez muy importantes y muy relevantes, porque permite estandarizar los documentos que son el soporte para la realización de todas las actividades que le competen al importador. Algunos de estos requisitos son que los documentos estén claramente redactados, que expresen claramente su propósito, que se encuentren escritos de forma legible, que se encuentren disponibles para consulta al personal que lo requiere. Otras características de estos procedimientos son que tengan definido su alcance, que establezca el responsable de llevar a cabo la actividad, que direccionen a los formatos de registros requeridos para tener soporte de la realización de las actividades desarrolladas, etc. Vamos a mirar entonces con un poco más de detalle los requisitos de infraestructura y específicamente las instalaciones o las áreas que deben contarse para llevar a cabo los procesos y cómo es el flujo del proceso. Entonces tenemos acá unas áreas mínimas básicas que se estipulan en la resolución, que comprenden la recepción, la inspección, el área de acondicionamiento, el área de almacenamiento, despachos y unas áreas accesorias que comprenden baños, vestieres, zona de lavado de elementos de aseo y basuras. A través de los requisitos, la norma hace mucho énfasis en que en la fase de almacenamiento y pues en todas las operaciones que se llevan a cabo al interior de la empresa, se debe garantizar que se mantengan las condiciones de calidad establecidas por el fabricante y por ende garantizar que las condiciones de la bodega pues reúnan los parámetros de almacenamiento referidos a temperatura y humedad. Debe tenerse especial cuidado en garantizar que esas condiciones son dadas. En su mayoría los dispositivos médicos no requieren una condición especial de temperatura de almacenamiento. No obstante, podemos encontrar casos en los cuales la recomendación del fabricante es almacenar a temperatura ambiente y no exceder 25 grados centígrados, por ejemplo. Es comprensible que en la ciudad de Bogotá se pueda cumplir fácilmente ese requisito, pero en otras regiones, por ejemplo, Barranquilla o Cúcuta, pues son regiones donde la temperatura puede sobrepasar ese rango y por ende la empresa debe disponer algún sistema que le permita garantizar siempre estar dentro de ese rango de temperatura. Igualmente con la humedad, no hay restricciones importantes en cuanto a almacenamiento bajo ciertas condiciones de humedad, pero sí el fabricante estipula o da unas recomendaciones para almacenar bajo ciertos rangos de humedad. Zonas, por ejemplo, como Barranquilla, Puerto Colombia, que están muy cercanas al mar, pues tienen humedades elevadas y pues hay que tener especial cuidado en las áreas de almacenamiento de dispositivos médicos de este tipo de zonas, de manera que se garantice siempre cumplir con los parámetros dados por el fabricante. En cuanto a las áreas, entonces, o al proceso, tenemos que el producto importado debe ingresar a un área de recepción y en esta área pues puede llevarse a cabo el proceso de inspección o bien puede el importador disponer un área independiente para hacer ese proceso de inspección. Algo clave en este proceso de inspección o en los criterios que debe tenerse para realizar ese proceso es contar con el certificado de análisis suministrado por lote por parte del fabricante, ya que este documento es el que nos va a garantizar que el producto fue chequeado, que fueron realizadas pruebas, análisis de controles de calidad y que como resultado de ese proceso se obtuvo un producto aprobado, que es el que está recibiendo el importador. En el área de acondicionamiento se llevan a cabo dos actividades, rotulado y empaque.
El rotulado está referido a la identificación del producto con información adicional que no procede del fabricante, como es el caso del nombre del importador, la dirección y el número de registro sanitario. Esta información se provee por medio de un sticker y debe tenerse presente que este sticker no puede cubrir información que procede de fábrica. Debe estar ubicado estratégicamente de forma que no cubra información. Adicionalmente, en el área de acondicionamiento se lleva a cabo también el empaque. Este es un empaque secundario. Tengamos presente que los importadores deben ingresar el producto terminado. Esto es un producto etiquetado con su empaque primario sellado y listo para distribución. Por tanto, el empaque, la actividad que se realiza acá en esta área de acondicionamiento es un empaque secundario. Otra área, y pues que es el núcleo central, lo principal que debe tener el importador es su área de almacenamiento. Esta área de almacenamiento debe estar dispuesta de manera tal que permita contar con estivas o estantería para ubicar los productos de manera organizada, evitando el contacto directo del producto con el piso. Esta estantería debe estar también dispuesta de manera tal que permita la realización de actividades de limpieza y mantenimiento del área. Allí también la norma hace énfasis en que se debe tener las dimensiones suficientes para garantizar el almacenamiento del producto que va a ser importado. Es importante resaltar que es el importador quien define y diseña su área de almacenamiento, teniendo en cuenta el tipo de producto a importar, los volúmenes que proyecta también importar, la rotación de los productos, etc. Por ejemplo, las características de un área de almacenamiento de un dispositivo médico como un implante dental difiere de lo que requiere efectuar el importador para adecuar un área de almacenamiento de equipos biomédicos de uso en estética o de materiales de curación, por ejemplo, suturas que usualmente se importan en grandes volúmenes. Entonces, pues la norma no precisa ese tipo de condiciones, de características de las áreas, precisamente porque dependiendo del tipo de dispositivo, le corresponde al importador realizar las adecuaciones que sean pertinentes para garantizar que los productos van a estar almacenados en óptimas condiciones. Allí en el área de almacenamiento, entonces, se deben tener un sistema para diferenciar los productos de acuerdo a su estado de calidad. Esto es, productos en estado de cuarentena, aprobados o rechazados. Asimismo, las devoluciones de producto del mercado y los retiros. Igualmente, pues, deben controlarse las condiciones de temperatura y humedad dependiendo del tipo de dispositivo médico que están importando. Y hay también un área de despachos. Otro requisito que se establece en la resolución 4002 es el contar con un director técnico, que es un cargo muy importante dentro de la organización. El director técnico es quien responde ante la autoridad sanitaria junto con el representante legal por la calidad y seguridad de los dispositivos y equipos biomédicos importados. Si bien la norma no precisa el número de empresas a las cuales puede prestar servicios un único profesional, sí establece las funciones y este profesional debe tener la disponibilidad de tiempo para asumir integralmente el desempeño de las mismas. Es importante también destacar que la dirección técnica no solamente se requiere para el momento en que se obtiene la certificación, sino que durante toda la vigencia de la certificación, que esto es 5 años, debe permanentemente el importador contar con su director técnico. Y en caso de que se presente un retiro de este profesional, pues proveer el cargo de manera oportuna y de tal forma que se pueda realizar el empalme con el director técnico anterior. Esto es muy importante por cuanto en la experiencia que se ha tenido en el INVIMA se han presentado casos en los cuales el director técnico se retira, se lleva la documentación o no se hace la entrega formal de los procedimientos, de los registros, del historial de la empresa
y el importador, por supuesto que se ve afectado ante esta situación y queda expuesto a la aplicación de medidas sanitarias. Veamos qué puede suceder en la visita de certificación una vez se ha culminado el proceso de verificación de los requisitos anteriormente citados. Miremos qué conceptos se generan en una visita de certificación. Entonces, tenemos tres opciones. En el primer caso, que es lo deseado, cuando se encuentra que el establecimiento cumple con todos los requisitos establecidos en la norma, se va a emitir un concepto de cumplimiento para almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada y no controlada. De otra parte, si se encuentra que el establecimiento le hace falta cumplir algunos requisitos, se va a dejar pendiente la emisión del concepto técnico sujeto al cumplimiento de esos requisitos, para lo cual se fija un término máximo de 60 días hábiles, término en el cual la empresa debe subsanar los requisitos y se genera una segunda visita sin que para ello el importador deba efectuar pago alguno. En el caso de que la empresa no dé cumplimiento a esos requerimientos, se va a emitir un concepto de no cumplimiento, en cuyo caso, pues, la empresa debe reanudar o efectuar nuevamente el trámite completo, incluyendo el pago efectuado por concepto de visita, para poder obtener un concepto de certificación. Posterior a que la empresa obtuvo su certificación, es posible que el importador desee incursionar en nuevas líneas de producto. Para ello hay que tener en cuenta que dentro del acta de visita de certificación, en la primera parte el formato incluye la tabla que se está visualizando, donde hay unas categorías de dispositivos médicos y equipos biomédicos que en el momento de la certificación el importador manifiesta su interés en ingresar al territorio nacional. El concepto de certificación veíamos que se otorga para dispositivos y equipos biomédicos. No conlleva a una nueva certificación el hecho de querer incursionar en nuevas líneas. Simplemente el usuario debe enviar un oficio a la Dirección de Dispositivos Médicos y otras tecnologías indicando que adicional a las líneas que se consignaron en el acta de certificación, se quiere incursionar en otras líneas, indica cuáles son estas, y esta información es tenida en cuenta para la evaluación de documentación en el trámite de obtención de registro sanitario, de forma que el importador no tenga que realizar ningún trámite adicional de certificación. Ya para finalizar, voy a explicarles un poco por qué motivo se pierde la certificación y cómo se debe proceder en cada caso. Entonces, tenemos 4 situaciones en las cuales, pese a haber obtenido la empresa la certificación, puede perderla. La primera es por expiración del término establecido en la normatividad sanitaria vigente. Recordemos que la vigencia de la certificación es de 5 años contados a partir de la expedición del acta donde se emite el concepto de cumplimiento. La renovación debe efectuarse por parte del importador interesado en continuar su actividad con 5 días hábiles de antelación. Cuando se da esta condición, el concepto se entiende prorrogado hasta tanto medie un nuevo concepto de la autoridad sanitaria. Esto es, hasta que se efectúe la visita de recertificación, se efectúe la verificación de requisitos y, con fundamento a lo encontrado, se emita un concepto. Por tanto, las empresas que radican con ese tiempo de antelación pueden continuar efectuando sus importaciones y realizando la comercialización de sus productos hasta que se reciba la visita de recertificación. En caso contrario, es decir, en caso de aquellas empresas que no radican con ese término, sino que esperan a que se les venza la certificación y solicitan una visita posterior, esa solicitud de visita posterior no es válida para entender el concepto prorrogado. Es decir, la certificación se venció y frente a ese vencimiento se tienen consecuencias sobre los registros sanitarios expedidos
que se encuentren vigentes en el momento del vencimiento de la certificación. La segunda situación es de aquellos establecimientos que cambian de dirección sin solicitar previamente una nueva visita de certificación. Corresponde a aquellas empresas que, estando certificadas en una sede, toman la decisión de continuar sus actividades en otra ubicación sin solicitar previamente la visita de certificación. Por supuesto, lo que sucede es que en el momento del traslado, la certificación queda sin piso porque la certificación es la constancia de que el establecimiento cuenta con la infraestructura y los requisitos necesarios en un domicilio específico. Cuando la empresa se traslada, esa certificación que había sido otorgada no es extrapolable a la nueva ubicación. Por tanto, la empresa en la nueva sede debe obtener su proceso de certificación. La tercera situación es por aplicación de medidas sanitarias de clausura temporal. La medida sanitaria es una medida preventiva que busca evitar la ocurrencia de situaciones que pongan en riesgo la calidad y seguridad de los dispositivos médicos. Este tipo de medida puede ser aplicada durante una visita de certificación o durante una visita de inspección, vigilancia y control, y en ambos casos se subsana realizando un nuevo proceso de certificación en CCAA. La cuarta situación es la de aquellos establecimientos que se certifican a través de operadores logísticos, de los cuales hay una gran oferta, en especial acá en la ciudad de Bogotá. Posterior a que obtienen la certificación y sus registros sanitarios, cancelan el contrato o este contrato suscrito entre ambas partes pierde vigencia, por lo cual pues queda también sin ningún soporte la certificación que había sido expedida al importador en la sede del operador logístico, por cuanto en este tipo de certificaciones el punto de partida es el contrato que se tiene entre ambas partes, que es lo que soporta las responsabilidades que tiene el contratante como el contratista para desarrollar las actividades propias de almacenamiento y acondicionamiento. Todas estas situaciones sanitarias conllevan a la pérdida de certificación, y la pérdida de certificación a su vez conlleva a la notificación a registros sanitarios de esta pérdida de certificación para que se tenga en cuenta dentro del proceso de llamamiento a revisión de oficio de los registros sanitarios, que es un proceso que se tiene a cargo ese grupo y que puede culminar con la cancelación de los registros sanitarios. Bueno, pues esta información espero haya sido de interés para profundizar o complementar lo que ya se encuentra disponible en el módulo, y terminaré realizando esta pausa activa de juego de memoria. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.